Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida, como siempre, en nuestro estudio semanal de la palabra de nuestro Dios. Recuerden, mis queridos hermanos, semanalmente dedicamos este tiempo para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Seguimos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, te invitamos a nuestro ministerio. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio semanal. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Lo que hacemos es escudriñar las Escrituras. El tema de hoy va a ser el número 144. Continuamos con el tema, el día de reposo semanal. Sabemos que lo que hacemos es escudriñando las Escrituras. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, mi Dios. Te damos gracias por tantas bendiciones. Te agradecemos, mi Dios, este hermoso privilegio que tenemos de poder colaborar contigo en la propagación, en la evangelización de tu santa palabra, este maravilloso evangelio completo de salvación. Gracias por darnos la oportunidad, gracias por darnos el conocimiento y gracias, mi Dios, porque nos da la oportunidad de compartir este conocimiento que nosotros tenemos. Padre, te suplicamos que impresiones las mentes de esas personas que nos van a estar escuchando, de tal manera, mi Dios, que puedan ser impresionados y que tú puedas enternecer esos corazones para que puedan ver el tiempo en que estamos viviendo y puedan tomar una decisión a favor de la vida eterna, de su propia vida eterna. Acompáñanos y dirígenos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. En el estudio pasado, ustedes saben que mencionamos algunos de los argumentos que nuestros queridos hermanos de las diferentes denominaciones religiosas tienen para no aceptar el séptimo día como el día de reposo semanal. Sencillamente ellos no lo aceptan y fabrican argumento tras argumento. Uno de esos argumentos que discutimos en el estudio pasado fue precisamente que ellos dicen que ellos no aceptan el sábado como el día de reposo semanal de nosotros los cristianos, porque no existe en el Nuevo Testamento, un texto que diga específicamente que el sábado continúa siendo el día de reposo para los cristianos. Y que no hay otro texto que diga que el sábado continúa siendo santo. Nosotros demostramos bíblicamente que el texto no existe y el texto no lo van a encontrar nunca en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Lo que pasa es que la bendición que nuestro Dios, el Todopoderoso, le otorgó a ese día en particular, en la primera semana de la creación, esa bendición va a durar para siempre. Va a durar por todos los siglos sin fin de la eternidad. Esa bendición, hermanos, va a durar tanto que demostramos también bíblicamente en otro de nuestros estudios que cuando estemos en la tierra nueva, cuando todos los redimidos de todas las edades estemos en la tierra nueva disfrutando nuestra vida eterna, ese día, ese mismo día que Dios escogió
bendijo y santificó en la primera semana de la creación, va a continuar siendo nuestro día de reposo por todos los siglos sin fin de la eternidad. Gloria sea su nombre. Así de mucho va a continuar la bendición de ese día. Va a seguir siendo el día de reposo, porque Dios lo estableció así. Ahora bien, aunque si bien es cierto que en el Nuevo Testamento no hay un texto que diga que el sábado continúe siendo el día de reposo semanal para los cristianos, y que no diga que el sábado continúa siendo santo, hay mucha, pero que mucha evidencia de que el séptimo día sábado fue respetado por nuestro Señor Jesucristo, por sus discípulos y por sus seguidores. Eso sí, nosotros lo encontramos registrado en la palabra de nuestro Dios. Vamos al primer texto para demostrarlo. Marcos 1:21 nos dice lo siguiente: entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, el día de reposo, Jesús, ¿quién? Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Fíjense que la escritura es clara y nos dice, tan pronto como llegó el sábado, o sea, eso fue un viernes por la tarde, cuando se puso el sol, porque los días se contaban de puesta de sol a puesta de sol. Así que nuestro Señor Jesús reconoció que ya estaba por comenzar el día de reposo sábado, y ¿qué fue lo que hizo? Fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Como nuestros queridos hermanos siempre buscan argumentos de aquí y de allá y una cosa y otra, muy posiblemente van a decir, pero hermano Pedro, lo que pasa es que eso era común para el Señor Jesús, porque el Señor Jesús era judío y todos los judíos reposaban en el séptimo día. Bueno, eso es cierto también, pero hay un detalle, mis queridos hermanos y amigos, y es que nuestro Señor Jesús era la segunda persona de la deidad. Nuestro Señor Jesús era Dios. Nuestro Señor Jesús tenía la capacidad de ver el fin desde el principio. Nuestro Señor Jesús sabía la obra que Él venía a realizar. Y nuestro Señor Jesús sabía que esa religión nueva que Él estaba formando iba a esparcirse por todo el mundo. El Señor Jesús sabía que Él estaba formando una nueva religión. Y que esa nueva religión, precisamente en honor a su nombre, se iba a llamar el cristianismo. Y Él sabía que esa nueva religión, el cristianismo, se iba a esparcir por todo el mundo. Entonces, Él como Dios también sabía que si Él tenía la intención de cambiar el día de reposo del sábado al domingo, pues Él también lo sabía. Y Él sabía entonces que los cristianos hoy en día, en vez del sábado, íbamos a estar reposando el domingo. Pues entonces esa era una buena oportunidad para Él comenzar a enseñarles a sus discípulos y a sus seguidores, miren, nosotros estamos guardando el sábado todavía, porque yo no he muerto, pero una vez yo muera en la cruz del Calvario, la ley y el sábado van a perder su vigencia. Es bueno que ustedes sepan que el nuevo día de reposo para ustedes va a ser mi día de resurrección, o sea, el primer día de la semana.
el domingo. Sin embargo, no hay nada registrado en la palabra de Dios que diga eso. Nada que él aprovechara la oportunidad para enseñar a sus discípulos sobre ese nuevo día de reposo. Por el contrario, nos dice que el día que él respetaba y reposaba era el sábado. Hay otro texto muy interesante que nos dice, allí en Lucas 4, capítulo 4, versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, hermanos. Esta fue otra ocasión. Aquello fue en Capernaum. Esta ahora es en Nazaret. No es el mismo día y no fue la misma ocasión. Otra ocasión. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Así que, no solamente en una ocasión, ya tenemos dos ocasiones, en que la costumbre de nuestro Señor Jesús era respetar y reposar en el séptimo día, sábado, como era su costumbre. Hermanos y amigos, si nuestro Señor Jesús hubiera tenido la más leve intención de cambiar el día de reposo séptimo por el primer día de la semana, el sábado por el domingo, él se lo hubiera expresado a sus discípulos. De alguna manera él lo hubiera dejado por escrito. Pero no. Lo único que he escrito es que él respetaba y reposaba el séptimo día, sábado. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué él continuaba respetando, continuaba reposando en el séptimo día? Mire lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 15. Esto es el Señor Jesús hablando. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Oigan, yo he respetado el séptimo día, sábado. Yo he reposado en el séptimo día, sábado. ¿Por qué? Porque quiero que todos mis discípulos, todos mis seguidores, sigan mi ejemplo. Yo enseño no solo con la boca, yo enseño con el ejemplo. Eso es lo que me distingue a mí. Eso era lo que distinguía a nuestro Señor Jesús. No era como los escribas y los fariseos, que decían y no hacían. Nuestro Señor Jesús decía y hacía. Y Él quería que quedara registrado para la posteridad que Él reposaba y respetaba el séptimo día, sábado, como el día de reposo. Él nos dio el ejemplo. Ustedes saben que prácticamente todos los religiosos, todos los líderes religiosos, evangelistas, predicadores, siempre en sus predicaciones nos dicen, no, porque el Señor Jesús debe ser nuestro ejemplo, porque el Señor Jesús es el ejemplo nuestro, ese es el ejemplo a seguir. El Señor Jesús está aquí, nosotros estamos aquí, pero tenemos que ser semejantes al Señor Jesús, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Bueno, pues eso es correcto. La pregunta es, ¿vamos también a seguir el ejemplo del Señor Jesús en cuanto al día que Él respetaba y reposaba? O vamos a decir, no, porque hay que, el Señor Jesús fue ejemplo en esto fue nuestro ejemplo, pero en esto no, ¿ves? En esto sí, porque Él hizo esto y dijo esto, pero en el día de reposo, no, en el día de reposo Él no va a ser nuestro ejemplo, ahí no cabe. ¿En serio? ¿Ustedes piensan eso? Analícenlo. Bueno, eso fue con relación a nuestro Señor Jesús. Sus discípulos, sus seguidores, ¿qué hacían? Vamos a leer lo que dice la Biblia, lo que está registrado en la Biblia. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo me invento, lo que está registrado en la Biblia. Lucas capítulo 23, versículo del 50 al 56. Dice, era el día de preparación para el sábado. Ustedes saben que ya lo habíamos discutido. Al viernes se le llamaba el día de preparación, porque el sábado estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea
siguieron a José, ese era José de Arimatea, para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo del Señor. Es decir, esto fue el mismo viernes en que nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme a ¿qué? Al mandamiento. Fíjense que ese fue precisamente el viernes que nuestro Señor Jesús falleció en la cruz del Calvario. ¿Qué hicieron las mujeres? Siguieron a José de Arimatea porque ellas querían ungir el cuerpo del Señor Jesús, precisamente con esas especies aromáticas. Sin embargo, cuando José se fue, José de Arimatea se fue, ellas no fueron al sepulcro. ¿Por qué? Porque ya el sábado estaba por comenzar. Ellas fueron a su casa. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que registra la Biblia? No es lo que yo le diga, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense. Es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que ellas reposaron el sábado conforme al mandamiento. Oigan, si es verdad lo que la cristiandad dice, que la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado como día de reposo, nuestro Señor lo crucificó allí en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor murió, ahí se quedó la ley, ahí está el día de reposo, perdió su vigencia, todo perdió su vigencia. Oigan, ya el Señor estaba muerto, el Señor acababa de morir, pues entonces había terminado la vigencia del séptimo día, del día de reposo. ¿Por qué entonces ellas reposaron el día de reposo? Reposaron el sábado, el séptimo día. ¿Por qué? Sencillamente, porque nunca fue la intención de nuestro Señor Jesús cambiar el día de reposo. Ese continuaba siendo el cuarto mandamiento. Y tanto la ley de Dios como el cuarto mandamiento todavía estaban vigentes. Por eso es que la Biblia registra, no lo que digo yo, la Biblia registra que en ese día ellas también reposaron. Ustedes saben que la Biblia tiene un libro después del Evangelio según San Juan que se llama Los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, otro de los evangelistas. Los Hechos de los Apóstoles fue escrito entre el año 61 al 63 después de Cristo. Y nosotros, como siempre, probamos todo lo que decimos. Vamos a probar lo que estamos diciendo. Mira a ver si lo coges desde allí. Dice que el autor, los Hechos de los Apóstoles, el autor fue Lucas. Y fue escrito en los años 61 al 63. Entre esos años. ¿Lo cogiste? Ok. No debe haber duda. ¿Verdad? 61 al 63. Vamos a hacer una operación matemática aquí. Miren. Si el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito en el año 61, ¿verdad? 61. Vamos a tomar el 61. El Señor Jesús murió en el año 31. Aquí el Señor Jesús murió. Y eso ustedes lo pueden corroborar en la enciclopedia, internet, donde quieran. Es decir, aquí es 0, aquí son 3. ¿Qué significa esto? Esto significa que el libro Los Hechos de los Apóstoles fue escrito 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? 30 años después de la muerte. Oigan, ya no estamos hablando de las mujeres aquellas que reposaron el día siguiente de su muerte. Ya no estamos hablando de eso. Ellas reposaron en ese día, ¿verdad? Lo leímos. Pero ya no estamos hablando de ellas, que fue al otro día. Estamos hablando de alguien
de ahora que se escribió 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Hermanos, 30 años después. Si es verdad lo que nos dice la cristiandad de que nuestro Señor Jesús crucificó la ley de Dios y crucificó el cuarto mandamiento, sábado, día de reposo, pues entonces, oigan, 30 años después, no me vengan a decir que los cristianos de esa época no sabían eso. No lo sabían. 30 años después. Vamos a ver qué hacían los discípulos de nuestro Señor Jesús. Hemos tomado, para no tomar mucho tiempo, 3 versículos consecutivos. Y los 3 están en Hechos. Por eso fue que destacamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 13, los versículos 13 y 14. Hechos, capítulo 17, versículos 1 y 2. Y Hechos, capítulo 18, del 1 al 4. Todos los 3 están escritos en el libro de los Hechos. Fueron escritos 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice. Pablo y sus compañeros, nada más y nada menos que Pablo, miren. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Dice, ellos por su parte, los otros, ¿verdad?, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado, ¿qué día? El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Gloria sea nuestro Dios. ¿Qué día fue que ellos entraron en la sinagoga y se sentaron? El sábado. ¿Qué día era el que ellos guardaban todavía después de 30 años de la muerte del Señor Jesús? El sábado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo Hechos en el capítulo 17, los versículos 1 y 2. Ustedes saben que aquí se está diciendo los diferentes viajes que había hecho el apóstol Pablo precisamente. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como era su costumbre, ¿la costumbre de quién? De Pablo. Como era su costumbre, entró en la sinagoga y no 1, 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Este es otro lugar, esto es otra ocasión. Ya él había guardado el sábado cuando estaba acá. Ahora cuando estaba en otro lugar, ¿qué hizo en el día sábado? Nuevamente guardó el día de reposo. Y fue entonces a la sinagoga, como siempre. ¿A qué? A guardar su día de reposo. Y a estudiar la Biblia. Vamos a seguir. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 4. Después de esto, Pablo, nuevamente, marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, donde Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. ¿Ok? Y todos los sábados. ¿Cuánto? Todos los sábados. Ya no es 1, ya no son 3, ya son todos los sábados. Discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Ah, pues entonces no me puede decir que era solamente para los judíos. Aquí estaban los judíos y los griegos también. Amados hermanos y amigos, esa es la evidencia bíblica. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Cuál era el día que sus discípulos, incluyendo el apóstol Pablo, guardaban después de 30 años de la muerte de nuestro Señor Jesús? El séptimo día, sábado. El séptimo día.
Pero todavía puede ser que alguien me diga, pero hermano Pedro, es que Pablo era judío. Y toda esa gente, todos ellos eran judíos, todos esos discípulos eran judíos. Y todos los judíos lo que hacían era que reposaban en el día sábado. Hay un detalle, mis amados hermanos y amigos. No podemos confundir la gimnasia con la magnesia. No. Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la religión. No se deje confundir, no se confunda. Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la religión. La nacionalidad, ellos eran judíos, ¿verdad? Típicamente, ¿cuál era la religión de los judíos antes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Antes que nuestro Señor Jesucristo viniera y se hiciera hombre y comenzara a predicar el Evangelio. ¿Cuál era la religión de los judíos? El judaísmo. ¿Verdad? El judaísmo. ¿Me van siguiendo? Los judíos típicamente practicaban el judaísmo como su religión. Ahora bien, una vez nuestro Señor vino y comenzó a proclamar el Evangelio, ¿verdad? ¿Dónde el Evangelio fue proclamado primeramente? ¿A dónde vino el Señor? El Señor vino a los suyos. ¿A quién fue que Él le predicó primeramente el Evangelio? A los suyos, a los judíos. Cuando Él se elevó en Hechos, precisamente capítulo 1, los versículos del 6 en adelante, cuando Él ascendió al cielo, que resucitó y ascendió al cielo, Él dejó cierta advertencia para los discípulos y les dijo, vayan primero a predicar el Evangelio a Jerusalén. Vayan a su pueblo primero, a los judíos. Es decir, hermanos, amigos, que los primeros conversos al Evangelio o a la nueva religión, que era ¿cuál? El cristianismo. Los primeros conversos, ¿quiénes fueron? Pues evidentemente tienen que haber sido los judíos. ¿Por qué? Porque fue a los primeros que se les predicó el Evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces, esos judíos que practicaban el judaísmo como religión, conocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron? ¿Ellos perdieron su nacionalidad? No, ellos siguieron siendo judíos. ¿Pero qué cosa? Ahora su religión no era el judaísmo. Ahora su religión era el cristianismo. ¿Ven? Era el cristianismo. Hermanos, por uno convertirse al cristianismo, uno no pierde la nacionalidad. Nosotros somos puertorriqueños, ¿verdad? ¿Somos qué? Puertorriqueños. Pero nosotros somos también cristianos. ¿Dejamos de ser puertorriqueños porque somos cristianos? ¿Verdad que no? Pues ellos tampoco dejaban de ser judíos por ser cristianos. Ellos continuaban siendo judíos. Entonces, después de 30 años de la muerte de nuestro Señor Jesús, el cristianismo comenzó a crecer, continuó creciendo y muchas personas se unían a la nueva religión del cristianismo. Estas personas que estaban reposando en el día sábado, ellos eran judíos, pero ellos eran judíos cristianos.
convertidos al cristianismo. ¿O usted duda de que el apóstol Pablo fuera cristiano? ¿Acaso usted puede poner en tela de juicio que el apóstol Pablo era cristiano? Él entregó su vida por nuestro Señor Jesús. Gloria sea su nombre. Él seguía siendo judío, por supuesto que sí, pero no era judío, no practicaba el judaísmo, practicaba el cristianismo. Entonces, si 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, todavía el apóstol Pablo, siendo cristiano, observaba, respetaba y reposaba en el séptimo día, sábado. ¿Qué quería decir eso? Pues hermano, eso quería decir que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él no enclavó la ley de los 10 mandamientos. Él no enclavó el sábado como día de reposo. Significa que tanto la ley de los 10 mandamientos como el día de reposo continuó teniendo su vigencia. Y por eso era que el apóstol Pablo, como todos los demás discípulos y seguidores de él, continuaban guardando el sábado como día de reposo. Gloria sea nuestro Dios. 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Van siguiendo lo que queremos decirles, mis amados hermanos. Es decir, que el concepto ese de que nuestro Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, enclavó la ley y enclavó el sábado, hermano, eso es una mentira. Eso es una herejía. Eso es una enseñanza diabólica que el enemigo la ha propagado. Y lamentablemente la mayor parte de la cristiandad la ha aceptado y la sigue predicando. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos continuemos recordando de que nuestro Dios es nuestro creador y que el día que Él instituyó como su día santo de reposo es el séptimo día. Él quiere que toda la cristiandad y todos los que dicen ser cristianos reposen en el día que Él ha establecido. Un día diferente al que estableció nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es ese día? El primer día de la semana. Y ha tenido bastante éxito. Bueno, hay otra prueba más. Ustedes saben que en el capítulo 24 de Mateo se nos dice, el Señor Jesús nos presenta varias profecías. Y una de las profecías que nuestro Señor Jesús nos presenta es precisamente la invasión del Imperio Romano a Jerusalén, ¿verdad? Invasión a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, y también, de una vez, ustedes saben que ahí mismo fue cuando los discípulos sacaron al Señor fuera del templo, ¿verdad? Salían del templo y los discípulos le dijeron al Señor, oye Señor, mire el templo que nosotros tenemos, qué grande, qué lindo, qué maravilloso, qué majestuosidad tiene ese templo. ¿Verdad que tú te sientes orgulloso, como nosotros también, de tener un templo como ese? Y el Señor aprovechó para introducir la profecía. Y le dijo, ¿ustedes ven ese templo? Sí, es fastuoso, es tremendo, maravilloso. Pero va a llegar el momento cuando no va a quedar piedra sobre piedra. Ese templo que ustedes ven ahí va a ser destruido. Eso fue una profecía. La destrucción del templo y de Jerusalén, esto fue la invasión de Jerusalén y la destrucción del templo. Esto ocurrió, mis amados hermanos, y esto también todo lo que nosotros decimos lo probamos. Y ustedes lo pueden buscar en internet, en una enciclopedia, en cualquier diccionario bíblico, con cualquier concordancia, en lo que ustedes quieran. La invasión a Jerusalén y destrucción del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo.
de nuestra era cristiana. Ahí fue que sucedió la invasión. Entonces, el Señor Jesús, haciendo esa profecía, miren la advertencia que les hace a quienes, a los judíos convertidos al cristianismo, a sus seguidores. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Miren la advertencia que Jesús le hace a sus seguidores de lo que ellos tenían que hacer o que oraran para que no pasara lo que pasa lo siguiente. Miren, vamos a leerlo. Mateo 24:20 dice: orad para que vuestra huida no suceda ni en invierno ni en sábado. ¿Ni en qué? Ni en invierno ni en sábado. Es decir, Jesús le estaba diciendo, cuando venga la destrucción de Jerusalén en el año 70, yo les voy a dar una señal para que ustedes arranquen. Y así fue. Los cristianos, la mayoría de los cristianos, salieron de Jerusalén, que estaba, ustedes saben que estaba amurallada y estaba acorralada. El ejército hubo un momento en que el ejército se fue y ahí aprovecharon los cristianos y se fueron. Los otros que no eran cristianos se quedaron allí. La mayoría pereció. Pues Jesús le estaba diciendo, tienen que huir, no se pueden quedar, tienen que huir. Pero les dijo, oren para que esa salida, esa huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué en invierno? Porque con ese frío fuerte y nevando es difícil, iba a ser muy difícil para ellos y para sus hijos, ¿verdad? Si tenían niños pequeños. Pero dice no solamente en invierno, sino en sábado. ¿Por qué dicen sábado? Porque, oye, el Señor Jesús estaba hablando de un evento que iba a suceder 70 años después. No 70 años después, en el año 70 de la era cristiana. Si hacemos la matemática nuevamente y restamos 70 menos 31, aquí fue que ocurrió la muerte de nuestro Señor Jesús. Tenemos que fue 39 años. Es decir, que el Señor estaba hablando de un evento que iba a suceder 39 años después de su muerte. Oye, si el Señor iba a crucificar la ley y el día de reposo con su muerte en el año 31, ¿por qué Él le dijo a sus seguidores que en el año 70, cuando ocurriera la invasión de Jerusalén y la destrucción de su templo, tenían que huir? Y que oraran para que esa huida no fuera ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué no les dijo, oye, de aquí a allá, ya yo voy a tener 39 años de muerto? O sea, que ya la ley y el sábado va a estar caducado. El nuevo día de reposo de ustedes los cristianos van a ser el domingo. Rueguen porque la huida no sea ni en invierno ni en domingo. Porque el domingo va a ser el día de que ustedes van a guardar. No dijo eso. Rueguen porque la huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Amados hermanos y amigos, la realidad es que la evidencia bíblica nos dice que nuestro Señor Jesús no tenía ni la más mínima intención de cambiar el día de reposo. Él, por el contrario, esperaba que el sábado, séptimo día de la semana, continuara siendo el día de reposo de los cristianos. Y por eso fue que les dijo, oren para que su huida no sea ni en invierno ni en sábado. Evidencia bíblica, hermanos. No nos estamos inventando nada. Bueno, hay una cosita que quiero decirles en el tiempito que me queda. En nuestras predicaciones, en nuestras conversaciones con muchos hermanos cristianos de todas denominaciones, ¿verdad? Hemos encontrado que nuevamente, para poder
tratar de justificar el por qué ellos no aceptan el sábado como día de reposo semanal, hay ciertas aseveraciones que ellos dicen, y ellos me han dicho en muchas ocasiones, y posiblemente la mayoría de ustedes lo han escuchado. Hermano Pedro, lo que pasa es que para Dios todos los días son iguales. Todos los días son iguales. Dios no hace diferencia entre un día y otro. Para Él todos los días son iguales. O por el contrario, dicen, si el sábado es santo, pues todos los sábados tienen que ser santos porque todos los días los creó Dios. Así que si el sábado es santo, los demás días de la semana también tienen que ser santos porque son obras de Dios. ¿Me siguen? El pensamiento, el razonamiento que muchos tienen. Bueno, pues a estos queridos hermanos, nuevamente, les quiero presentar evidencia bíblica. Evidencia bíblica de que hay dos experiencias que sucedieron en la Biblia que nos muestran estos dos extremos, precisamente. Donde se revela que Dios sí hace diferencia entre una cosa y la otra. Puede ser que físicamente hayan dos cosas iguales, semejantes, pero si Dios dice que esto va a ser consagrado para Él, eso lo hace diferente a esto, aunque sean iguales, aunque sean semejantes. Si Dios dice que esto es para Él, que esto va a ser consagrado para Él, eso nada más lo hace diferente, aunque parezcan iguales. La primera experiencia. Son dos de los hijos de Aarón. Se llaman Nadab y Abiú. Estos fueron hijos de Aarón, ¿verdad? Ustedes saben que Dios instituyó, y cuando todavía su pueblo estaba en el desierto, instituyó el sacerdocio. Las ceremonias que se iban a llevar a cabo en el templo. Y entonces Dios estableció que Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿verdad? Aarón iba a ser el sacerdote y que su descendencia, o sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, iban a ser los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes del templo. Entonces, como Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, ellos pues eran también sacerdotes, siguiendo el consejo de Dios. Sin embargo, estos dos muchachitos no eran personas que estaban consagradas a Dios. Eran personas que les daba lo mismo una cosa que la otra. O sea, es como estos hermanitos que dicen, no, es que el sábado es igual que los demás días. Es que todos los días son iguales. Pues pensaban lo mismo. Es que esto y aquello es igual. Yo no sé. Es más, yo no me explico por qué esto lo consideran diferente, pero si yo lo veo igual. Sucedió una vez que ellos como sacerdotes tuvieron que encender el altar del incienso. Y Dios había instituido que el fuego que se usaba en el templo para prender precisamente el altar del incienso. Ustedes saben que el altar del incienso estaba dentro del templo, ¿verdad? Y que lo que se quemaba allí era el incienso. Ese incienso subía en olor fragante a Dios. De hecho, la palabra nos dice y nos compara que ese incienso que subía a Dios en olor fragante lo compara con nuestras oraciones. Es un símbolo de nuestras oraciones. Así que Nadab y Abiú les tocó en ese día prender el altar del incienso y darle fuego. Pero ellos, como les digo, eran así medio, les daba lo mismo una cosa que la otra. El fuego que Dios había indicado que se iba a encender el altar fue un fuego que lo originó Dios.
Dios. Y ese fuego no se podía dejar terminar, porque de ahí, de ese fuego, era que se iba a pasar fuego de aquí para acá. Pero ellos dijeron, pero es que yo no veo ninguna diferencia entre el fuego ese que dicen que es de Dios y el otro fuego, yo los veo iguales. Y Nadab le preguntó a Abiú, ¿tú ves alguna diferencia? No, yo no veo ninguna diferencia. Ponle la mano a ver, ¡ay, quema! Y este otro, ¡ay, quema! Pues, son iguales. Son iguales. ¿Qué diferencia hay? En vez de este, vamos a ponerle fuego de este, pues si es lo mismo. Son iguales, no hay diferencia. Ellos lo hicieron así. ¿Y qué pasó? Vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hasta ahí van bien, ¿verdad? Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Por qué fuego extraño? Porque en vez de coger del fuego que Dios había dicho y había consagrado para ese uso especial, cogieron del otro fuego. Fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Ven ustedes? Dios nunca mandó que cogieran de ese fuego, mandó que cogieran de este otro. ¿Y qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, amigos, ¿aprendimos la lección? Ven ustedes que aunque hayan dos cosas que parezcan iguales, la bendición y la consagración de Dios hace la diferencia. El sábado es un día igual que cualquiera otro. Tiene 24 horas, igual que cualquiera otro. Sale el sol, igual que cualquiera otro, de los días de la semana. Se pone el sol, igual que los... En el sábado a veces llueve, igual que los otros días de la semana. A veces hace un sol candente, igual que los demás días de la semana. Físicamente, el sábado, físicamente, es igual que cualquier otro día de la semana. Seguro que sí. Pero, el sábado tiene algo que lo distingue de los demás días. ¿Y cuál es? Dios bendijo y santificó el sábado. Lo separó para un uso especial. Por lo tanto, el día de reposo, séptimo día sábado, aunque parezca igual como parecía el fuego con Nadab y Abiú, es diferente. Por lo tanto, querido hermano y amigo, no se confunda, no piense que el sábado, por ser igual a los demás días de la semana, parecerse, es igual. No, es diferente, porque tiene la bendición de nuestro Dios. ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú? Fueron consumidos por el fuego. ¿Qué le va a pasar a los impíos en el día del juicio? Van a ser consumidos por el fuego también. Aprendamos la lección. Hagamos la diferencia entre los días de la semana y el séptimo día, día de reposo, consagrado para Dios. La próxima experiencia ocurre en el reino de Babilonia. Ustedes saben que, y si no lo saben, lo decimos ahora, Nabucodonosor fue uno de los reyes tremendos que tuvo Babilonia, uno de los reyes más grandes. Nabucodonosor invadió a Jerusalén en ese tiempo, estamos hablando muchos años atrás, antes de Cristo. Y Nabucodonosor lo que hizo fue que invadió también el templo, porque sabía que los israelitas eran tenían teocracia, ¿verdad? Para ellos el centro era el templo. Pero lo que hizo fue que tomó los utensilios del templo, ¿ves? Que se usaban para las ceremonias en el templo. Cogió esos utensilios que habían sido consagrados para ese uso y se los llevó para Babilonia. ¿Qué hizo? Que los puso en un almacén, nunca los usó, nunca los sacó, nunca los dejó allí. Y
Nabucodonosor murió. Su sucesor, que fue Belsasar, en una de esas noches que estaba de fiesta y bebiendo y todas esas cosas, se acordó de los utensilios que había traído Nabucodonosor. Y entonces le dijo, oye, vamos a usar eso, porque lo que él quería era humillar al Dios de Israel. Él quería resaltar sus dioses. Y en su afán de humillar al Dios de Israel, vamos a usar esos utensilios, vamos a beber en ellos y vamos a usarlos para fiesta. Y lo mandó a buscar. Y efectivamente, empezaron a echar licor ahí. Toma, bebe, vamos a beber. Estos son copas. ¿Estos son qué? Copas, estos son vasos. Pero, ¿que están qué? ¿Consagrados para qué? Pero si yo los veo iguales. Los vasos son iguales. Mira. Ponte, ¿tú ves alguna diferencia entre este vaso y ese? No, son iguales. Son del mismo color, el mismo tamaño y todo. Ah, pues, si son iguales, son iguales. Vamos a beber también. Vamos a darle este uso a los vasos consagrados para el servicio del templo, ¿verdad? Del santuario. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 5 del 1 al 7. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en su presencia de los 1000 bebía vino. Y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea, estaban bebiendo, era una fiesta. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Ven ustedes? Para que bebiesen en ellos, ¿en dónde? En los vasos que había traído de Jerusalén, que habían sido consagrados. Él y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, su príncipe, y sus mujeres y sus concubinas. O sea, que hicieron eso. Bebieron vino y alabaron entonces a los dioses de oro, de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, a sus dioses. Dijimos que la intención era humillar al Dios de Israel, ¿verdad? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea que empezó a temblar de miedo. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura, porque la escritura él no la entendía, cualquiera que lea esta escritura y muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. O sea, que como él no podía leer, no entendía lo que estaba escrito en la pared, él trajo a quienes él pensaba que podía decirle. Pero ¿qué pasó? Ellos tampoco podían decir. Solamente hubo uno en todo el reino que sí sabía lo que decía allí. Ese era Daniel. Así que entonces él hizo venir a Daniel para que le dijera lo que estaba escrito. Vamos a ver qué era lo que estaba escrito. Aquí ya saltamos al versículo 25 para no leer toda la escritura, ¿verdad? Y la escritura, esto es Daniel haciendo la interpretación. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Decía Daniel: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, ¿qué hizo Belsasar? Cumplió lo que había dicho. Mandó a Belsasar a vestir a Daniel. Ven ustedes, que fue el que le pudo decir la interpretación de lo que estaba escrito.
de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer en señor del reino. O sea, Belsasar cumplió en ese mismo momento lo que había dicho. Pero ¿qué pasó después? La misma noche, no un día después, no una semana, no un mes después, no. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Y qué pasó? Y Darío, rey de Media, tomó el reino siendo de 62 años. Otra experiencia para nosotros los cristianos. ¿Qué pensaba Belsasar? Belsasar pensaba que como los vasos y las copas eran iguales, pues no había diferencia. Belsasar no reconoció que esos utensilios habían tenido la bendición de Dios. Habían sido consagrados para un uso especial. Ese uso especial era en el templo, mientras se hacía la ceremonia. No era para ninguna otra cosa. Es decir, que cogió lo que había sido consagrado para Dios y le dio un uso secular. Van entendiendo lo que le queremos decir, ¿verdad? En este caso, el día de reposo fue consagrado para un uso especial. El día de reposo es representado por esos vasos, por esas copas, por esos utensilios. Fueron consagrados para un uso especial. ¿Qué hizo Belsasar? Despreció eso, no lo reconoció y le dio el uso que él quiso. ¿Qué hacen los cristianos hoy? La inmensa mayoría cogen el día que ha sido consagrado por Dios y también le dan un uso secular. Lo cogen para hacer lo que a ellos les da la gana. Están haciendo lo mismo que el rey Belsasar. Exactamente lo mismo. Están tomando un utensilio que Dios consagró para un uso especial, para darle un uso secular. Exactamente lo mismo. ¿Qué le pasó a Belsasar? Murió esa misma noche y perdió su reino. Ya Babilonia no siguió siendo el imperio. Empezó el reino de Medo-Persia esa misma noche. Casualidad. Casualidad. Piénsenlo ustedes. ¿Qué fue escrito en la pared? Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Hermanos y amigos, en el día del juicio, el día que nuestro Señor Jesús venga, también va a pronunciarse diferentes proclamaciones. ¿Qué va a decir de ti? ¿Qué Dios va a decir de ti? Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto, porque no has reconocido la santidad, la consagración de su santo día de reposo. Piénsalo. Todavía estás a tiempo. No estás como Belsasar. Belsasar no tuvo tiempo. Tú sí tienes tiempo. Así que piénsalo, por favor, y recapacita. Bueno, hasta aquí el estudio. El tiempo se me terminó. El poder de la comunicación. Tenemos la oportunidad de comunicar el evangelio completo de salvación. Recuerda que nos encuentran en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Ministerio escrito está, este es el logo, le tienen que dar un clic para que pueda abrir la página. Te esperamos el próximo estudio de las Sagradas Escrituras. Ministerio escrito está, Lucas 4.8. Seguimos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.